Bueno, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, qué pena. Estamos teniendo unas fallas terribles de internet. Cambiamos, pero ha sido complicado. Bueno, espero me estén escuchando. Vamos a darle gloria a Dios en esta mañana. Gracias a Dios por todo lo que le está haciendo en medio de nuestra vida. Amén. Vamos a pedirle que sea Dios guardándonos y que sea ayudándonos a clamar como conviene. Les quiero compartir una palabra de Dios. El tema de esta mañana que quería compartirles es hacer un lugar para clamar a Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Mateo 6:6. En el libro de Mateo 6:6 la palabra dice de la manera siguiente: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Miren que en esos tiempos hemos experimentado, por la situación que estamos viendo con mi familia, el poder de la oración, el poder de lo que es la oración, cómo la oración mueve la mano de Dios. La Biblia nos dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero a través de la oración y a través del clamor de su pueblo, es posible que nosotros podamos mover la mano de Dios. Es maravilloso ver cómo la mano de Dios se mueve a favor de aquellos que claman. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Amén. En ese momento Jesús les está enseñando a sus discípulos sobre la oración. En realidad el capítulo, el versículo 5 dice Jesús y la oración. Jesús enseñándoles, les dice: y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Jesús exhortándoles, enseñándoles a que debemos buscar un lugar especial siempre para Dios. Un lugar, hay un momento donde estamos en la iglesia, nos congregamos y oramos y es maravilloso. Todos nos unimos y creemos que el Espíritu Santo desciende con poder y nos llena de su amor, de su fortaleza. Amén. Pero también el Señor Jesús siempre nos exhorta a que tengamos un lugar en nuestra habitación. Un lugar donde podamos clamar, donde podamos orar al Padre. Y el Padre que está en lo secreto nos podrá recompensar en público. Una oración donde ya, como dice acá, no es en la esquina para que muchos te miren, no es delante de muchos para que muchos te miren y miren cómo tú estás orando, sino ya en la intimidad. Comenzar a buscar a Dios en la intimidad. Cuando nosotros comenzamos a orar, cuando comenzamos a clamar, comienza a levantarse una batalla espiritual. Comenzamos a mover, gloria a Dios, la mano de Dios. En la misericordia de Dios, en su amor. Cuando tú comienzas a clamar, Dios comienza a movilizarse. En una ocasión dice la palabra de Dios que Pedro fue arrestado por predicar la palabra de Dios. Ya Jesús había descendido al cielo y Pedro está predicando la palabra de Dios, es arrestado y es llevado a la cárcel. En la cárcel me imagino que lo golpean, me imagino que le dicen que no comparta más de tal Señor Jesús, que en ese momento la gente, el gobierno romano no quería que se siga compartiendo de la palabra de Dios. Entonces los golpean y lo meten a la cárcel. En ese entonces dice que la iglesia comenzaba a clamar por ellos fervientemente. La iglesia comenzaba a clamar por la vida de Pedro. No recuerdo a la otra persona que estaba con Pedro. Y comienzan a clamar y a orar y a pedir a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios obre poderosamente. Y en ese momento dice que las rejas se abren, que las puertas se abren, las cadenas se rompen. Ellos salen y nuevamente vuelven a compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a clamar a Dios, cuando comenzamos a pedirle fervientemente, su mano se mueve a favor de aquellos que le buscan. En un salmo dice: oh Jehová, inclina tu oído y escucha mi petición y escucha mi oración. La oración es una herramienta poderosa. Cuando tuvimos la capacitación con los Gedeones, una de las personas, el señor Jorge, que nos compartió, que nos dio la capacitación, él nos decía: hay dos pilares fundamentales en la iglesia. Y uno de esos pilares fundamentales es la oración. Él nos decía dos pilares muy fundamentales, que era la oración, y el otro nos decía que era el poder evangelizar, el poder compartir.
Y nos hablaba de esto. Son muy fundamentales, es muy importante que la oración esté firme. El enemigo se levanta a golpear a la iglesia, se levanta a golpear a la gente, se levanta a golpearnos a nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes para poder clamar, para poder avanzar con Cristo Jesús. Se libra dentro de lo espiritual, se libra una batalla donde el enemigo se opone a que tú recibas la bendición y está Dios para traerte la bendición. Pero hay una batalla en lo espiritual que se comienza a desatar. Cuando tú clamas por tus hijos, cuando tú clamas por protección, Dios enviará ángeles conforme sea la voluntad de Dios para protegerlos, para guardarlos. Pero debes de perseverar y seguir clamando a Dios para que Dios siga haciendo esa obra maravillosa. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo 17, 11. En el libro de Éxodo 17, 11 nos dice la palabra: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. En ese momento la Biblia nos está narrando una historia en un conflicto, en una guerra que tuvo Israel con Amalek. Resulta que Amalek llegó para atacar a Israel y Moisés en ese entonces prepara su ejército y dice: vamos a la batalla. Pero dice que sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el otro ejército. Leemos desde el versículo 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Miren ese ejemplo maravilloso de perseverancia. Jesús nos manda a orar. Jesús dice: cuando oren, entra a tu habitación y pide al Padre de los cielos. Está muy bien como oras tú en la congregación, vamos a seguir clamando porque sabemos que Dios se mueve, pero también cuando estés en tu casa, busca un lugar para que puedas clamar por aquellas necesidades que tú tienes. La oración del justo puede mucho. En ese momento miramos este ejemplo de perseverancia, miramos cómo Israel está siendo sitiada, pero Moisés los manda. Dice: listo, bueno, vamos a batallar, vamos a pelear, y yo estaré desde una cumbre, desde lejos los estaremos mirando. Estaremos con Aarón y estaremos pendientes de lo que está pasando en la batalla. ¿Listo? Listo. Josué escoge su ejército y se va a batallar. Pero miren qué maravilloso esto. Cuando Moisés alzaba su mano de victoria, levantaba su mano, que significa victoria, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios prevalecía e iban ganando. Cuando Moisés, sus manos se cansaban, no podía tenerlas mucho tiempo hacia arriba, levantadas. Se cansaba. Dice que entonces el otro ejército prevalecía, el ejército contrario. Los ejércitos de Amalek comenzaban a derrotarlos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Necesita alguien que lo apoye. Ahí estaban los apoyos, que era Aarón y el otro compañero. Tomaron primero que todo, lo sentaron y dijeron: siéntate para que estés un poco más descansado. Y tomaron un brazo de un lado y el otro brazo y levantaron. Y así hicieron hasta que derrotaron a todos los adversarios. Miren cómo es esto. La perseverancia. Cuando nosotros clamamos por algo, nos vamos a cansar en algún momento. Cuando nosotros clamamos, le pedimos al Señor en una ocasión cierta
cierto favor, cierta necesidad que tenemos. De pronto nos cansamos, como se cansó el brazo de Moisés. En ese momento lo que nosotros pedimos es que sigan clamando, sigan clamando. La Biblia nos enseña en algún momento Jesús diciendo eh, cuando nosotros seguimos clamando y seguimos perseverando e intentando, encontramos el favor de Dios, pero no debemos desmayar. De hecho, nos pone un ejemplo de una mujer que quiere que le hagan justicia y sigue diciéndole a un juez que le haga justicia. Y una vez más y una vez más, y es tanto la insistencia que dice que el juez le dice, listo ya, hagan como esta chica quiere o como esta mujer quiere. Porque ya se vuelve muy fastidioso y intenta y intenta. Nosotros debemos seguir clamando y clamando a Dios hasta que encontremos el favor de Dios. El favor de Dios, porque la palabra es muy clara, es el favor, no es siempre muchas veces la propia voluntad. Y esto quiero, Padre, que pase, y esto quiero, y si no pasa, me enojo. No, queremos clamar la voluntad de Dios. Por lo tanto, clamamos a Dios y clamamos y le pedimos para que sea Dios obrando poderosamente en cierta circunstancia, pero siempre tendremos en cuenta que será la perfecta voluntad de Dios que traerá nuestras vidas. Pero así como Moisés se cansa, debemos seguir, tener fuerza y seguir pidiendo. ¿Listo? Miren que otro punto, miramos aquí, es cuando Moisés necesita que lo ayuden, que él solo no puede. Él tiene sus brazos levantados y vamos a declarar victoria y vamos a clamar. Él es la autoridad líder en ese momento del pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo lo seguía y miraba lo que le estaba haciendo. Y si él declaraba victoria, el pueblo decía, vamos, en el nombre de Dios vamos a vencer. Pero cuando él bajaba sus brazos, porque él se cansaba, el pueblo de Israel iba siendo derrotado. Por lo tanto, él necesitaba que lo apoyen. Necesitaba que lo ayuden, que alguien tome sus brazos y lo levante. Y es ahí donde nosotros necesitamos esa unidad, donde nosotros buscamos esa unidad en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, en medio de la familia, para que clamen y no te dejen desfallecer en lo que está pasando, sino que te ayuden a sostener. Por lo tanto, en este caso de Iglesia Ríos de Agua Viva, tenemos el grupo de oración y en esta mañana, como clamamos, donde decimos, ayúdenme hermanos a orar por esta circunstancia, por esta situación, para que nuestros brazos que se cansan, porque clamamos y comienzan a cansarse, allí comenzamos a pedirle a Dios, a pedirle a las personas que nos ayuden. Y nos unimos en oración junto con los pastores y clamamos para que sea el Señor oyendo nuestro clamor, escuchando nuestro clamor y trayendo pronta respuesta. Amén. Entonces, cuando todos nos unimos a clamar, es como pasar esa antorcha. Es como que cuando el brazo se cansa de una persona porque está clamando, y ha venido clamando muchos días, y pedimos la oración de la congregación, de la iglesia, de los pastores, vienen a reforzar, es como que te vienen a sostener los brazos para que sigas en la batalla, y la batalla tenga victoria en Cristo Jesús. Amén. Por eso es muy importante el poder contar las situaciones, el poder escribir en el grupo de oración cuando necesitamos, el poder hablar con los pastores y escribirles la situación que estás viviendo. Porque tal vez solos no se puede muchas veces dar una victoria. Solos muchas veces nos vamos a cansar y nos vamos de pronto en algún momento a sentir fatigados. Porque tal vez la batalla que estás librando no es una batalla sencilla. Cuando Malek se levanta no es un ejército pequeño. Y por más situaciones pequeñas que parezcan, yo los invito hermanos que siempre busquen la ayuda de su pastor. Busquen la ayuda de su pastor, escriban en el grupo de oración para que todos nos unamos y sigamos clamando y podamos traer la victoria en Cristo Jesús conforme a la voluntad de lo que Dios quiere. Amén. Muchas veces el enemigo nos hace pensar que si vamos y clamamos solos está muy bien y ya podemos vencer. Hay batallas que necesitamos que la iglesia clame. Hay batallas que necesitamos que nuestros hermanos se unan a clamar. En estos momentos, como les contaba, que estamos pasando unas situaciones difíciles en mi casa, con el asunto de mi madre que está en la clínica, nos hemos unido con otros hermanos, con hermanos en la carne, con mis hermanos que han llegado de viaje, nos hemos unido y hemos clamado. Hemos escrito en el grupo de oración. Yo sé que hay hermanos que nos están apoyando en oración, los pastores nos están apoyando en oración, y sé que juntos
clamamos para que Dios traiga victoria conforme sea su voluntad en esta situación. Amén. Pero es necesario seguir perseverando, es necesario no desmayar y es necesario apoyarnos con los demás hermanos para que tengamos victoria en todo momento. Amén. Solos muchas veces clamamos a Dios y por ciertas circunstancias que podamos estar pasando, que sean sencillas, las podemos lograr en Cristo Jesús. En la intimidad, en su oración diaria, usted podrá clamarle a Dios por ciertas circunstancias. Pero reconozca cuando una batalla es muy, muy grande, cuando hay algo más allá, es muy fuerte y usted necesita, reconózcalo y busque para que los demás ayuden a clamar para que Dios traiga esa victoria. Así es como Jesús en algún momento les enseña para que puedan clamar al Padre, si clamen al Padre, busquen al Padre y entréguenle sus situaciones, sus peticiones, lo que ustedes necesitan. Pero asimismo perseveren en cada clamor, no desmayen, sigan clamando, sigan pidiendo a Dios y sé que Dios, conforme sea su voluntad, Él nos traerá la victoria. Quiero que me acompañen un último pasaje, 1 Corintios 15, 57. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el enemigo se levanta en cualquier situación a robar tu fe, a robar la paz, porque las batallas que el enemigo da son para robar tu fe, para quitarte la paz que tú tienes, para desanimarte, para traerte confusión. Cuando el enemigo se levanta y tú clamas a Dios, tú tienes que tener en cuenta siempre que la victoria te la da Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos da la victoria en toda situación. Cuando el enemigo gana la batalla en cualquier situación que tú estás viviendo y te ha traído duda, desánimo, enojo, ira, contienda, es porque el enemigo comienza a ganar la batalla. Es porque los brazos, como en el ejemplo de Moisés, los brazos comienzan a bajar. Cuando miras que tu vida comienza a llenarse de desánimo, de enojo, de ira y contienda, es porque el enemigo comienza a ganar la batalla. Es donde tú necesitas levantar tus brazos nuevamente, volver nuevamente a clamar a Dios para tener victoria, para volver a tener ese gozo, ese amor, esa paciencia, esa paz que Dios da a aquellos que claman, esa fortaleza, esa firmeza de fe, volver a clamar nuevamente. Necesitas volverle a alzar tus brazos nuevamente al Padre y comenzar a clamar con fuerza. Y aunque en algún momento nos hayamos cansado porque la situación es difícil, necesitas tomar nuevamente fuerzas, pedirle a Dios fuerzas para volver a clamar, para que para que el enemigo no te robe esa paz, no te robe esa seguridad que tienes en Cristo Jesús. Amén. Y así, si perseveramos, podemos obtener la victoria, como dice acá, la victoria en Cristo Jesús de cualquier situación que clamemos. Pero no permitas que el enemigo te desanime, no permitas que el enemigo gane la victoria, gane la batalla en tu vida, desanimándote, colocándote enojo, robándote la paz que Dios te da, el gozo que Dios te da, porque el propósito del adversario es quitarte el gozo en medio de una dificultad, en medio de una problemática, robarte la paz, robarte la confianza, la fe que tienes en Dios, quitarte el gozo. Y cuando tú bajas los brazos, el enemigo comienza a prevalecer. Cuando tú bajas los brazos de la oración, de la perseverancia en la oración, el enemigo comienza a meter en tu cabeza duda, comienza a meterte miedo y comienza a ganar terreno en lo espiritual, comienza a vencerte. Amén. Por lo tanto, debemos estar muy firmes para que el enemigo no nos quite la paz ni el gozo y poder estar firmes y poder dar la batalla. Imagínate si el enemigo quita el gozo, la paz en nuestro corazón, el gozo, ¿cómo iría un soldado a batallar? Un soldado desanimado no podría batallar. Un soldado triste no puede batallar, porque es presa del adversario. Pero un soldado con la fe en Cristo Jesús que va a vencer, un soldado con el gozo de Dios, con la confianza, con la fe que tiene en Dios,
ese soldado va a ganar la batalla porque va a prevalecer. Por lo tanto, debemos estar muy pendientes. No bajes los brazos, no te desanimes, no bajes los brazos, no permitas que el enemigo meta duda en cualquier situación que estás viviendo, sea económica, familiar, de salud. No permitas que el enemigo robe esa paz, robe el gozo que tú tienes. Levanta los brazos una vez más, levanta los brazos. Y si te cansas, apóyate en medio de los hermanos, apóyate en medio de la iglesia, de la congregación, para que te ayuden a sostener los brazos y haya victoria en Cristo Jesús. Amén. Siempre la victoria la vamos a ganar en Cristo Jesús, confiando en que sabemos que Dios nos da la victoria, pero necesitamos declarar, clamar y alzar nuestra voz en gritos de júbilo y darle gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo, en todo momento. Aunque muchas veces la respuesta que venga de Dios no sea tal vez la que nosotros queremos, tal vez no sea la que en algún momento nosotros estamos anhelando. Pero si clamamos a Dios con victoria, creyendo en Él, sé que Dios nos dará la fortaleza, la fuerza y traerá pronta respuesta a cada clamor. Amén. Así, mis hermanos, en esta mañana les invito para que oremos y le pidamos a Dios que sea Él, que siga Él fortaleciéndonos, que siga teniendo pronta respuesta a cada clamor, a cada necesidad. Pero asimismo para que el gozo que hay en Cristo Jesús en nuestra vida no sea quitado, ni el gozo ni la paz, sino al contrario, que estemos muy firmes para poder seguir batallando día a día en cada situación que se nos presenta. Amén.